Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Bueno, un cordial saludo a cada uno de ustedes. En este momento, este programa que tenemos sé que va a ser de bastante interés. Este programa que estamos haciendo en este momento tiene que ver con todo lo que es la relación que se establece a nivel de pareja. Cómo lidiar con nuestra pareja. Aquellas parejas que tienden a la depresión, que no saben expresar sentimientos, aquellas parejas que son muy agresivas tal vez, aquellas personas o parejas que son dependientes emocionales de sus padres o que son dependientes emocionales de sus parejas mismas, que no hacen nada si su esposo o su esposa no se los dice, que no tienen iniciativa. O sea, todas las situaciones que se dan al interior de la pareja, incluso frente también a la parte de la intimidad, a la sexualidad, cuando tal vez una de la pareja no accede sexualmente posiblemente a lo que la otra quiere, cuando hay tanta frialdad o hay tanto efusión o alguien es demasiado activo a nivel sexual. Entonces todo eso esperamos que en el tiempo que tengamos del programa podamos abarcar, porque es un tema bastante amplio. Pero bueno, en el centro de todas formas de todo tiene una connotación y un componente espiritual. ¿Cómo lidiar con nuestra pareja? Es el tema que tenemos. Pero antes de eso quisiera que entráramos en oración para que el Espíritu Santo sea el que nos dirija a este encuentro, que no lo hagamos en nuestras fuerzas, sino lo hagamos directamente ante la presencia de Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine. Papito Dios del cielo, en este precioso momento te entregamos nuestras vidas a ti. Te entregamos a cada una de las personas que están escuchando este programa, para que seas tú, Papá Dios, a través de tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas. Porque es un tema que sí a veces es importante, porque a veces no sabemos cómo comportarnos, no sabemos cómo actuar ante nuestras parejas, sobre todo cuando son diferentes a lo que nosotros pensábamos. Estábamos enamorados posiblemente cuando nos conocimos, no habíamos convivido, si convivimos fue un tiempo diferente a lo que ahora es el matrimonio como tal, y ya llevamos bastantes años y en esos años han habido muchas dificultades, han habido muchos problemas, pero venimos ante tu presencia, Papá Dios, para que tú nos enseñes y que ese aprendizaje que tú nos das se quede grabado con letras de fuego en nuestro corazón y no seamos solamente oidores de la palabra, sino que la podamos poner por obra y podamos comportarnos de acuerdo a tus principios, a tus mandatos. ¿Causa dificultad? Sí causa dificultad, pero aquí estamos con el deseo de ser obedientes. Así nos cause un poco de escozor, nos cause un poco de dificultad, pero queremos escuchar tu palabra, queremos dejarnos orientar por ti para que sepamos cómo comportarnos. Porque la relación de pareja es fundamental en la familia. Y tal cual esté la pareja, está la familia, Padre. Si hay dificultades al interior de uno de las personas de la pareja, de mi esposo, de mi esposa, pues nuestros hijos van a tener que ver el resultado y son la resultante de esa situación. Por eso nos encomendamos a tu presencia, Padre del cielo precioso, para que tu Espíritu Santo nos ilumine. Y empezamos este precioso encuentro invocando la Santísima Trinidad, Papito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien.
cómo lidiar con nuestra pareja. Hablemos un poco de las características de las parejas, como en total. O sea, pues eso no solamente es de hombres o de mujeres, puede ser una y otra. Entonces hablemos como en términos generales, Moniquita. Hablemos, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, la agresividad. Empecemos con ella. ¿Cómo es el comportamiento de una persona agresiva dentro de la familia? Podemos hablar incluso también de lo que es el ciclo de maltrato, que es bien interesante, que incluso hay muchísima violencia intrafamiliar. Hemos tenido la fortuna de dictar algunas conferencias y nos están invitando algunos sacerdotes para que vayamos a hablar ante los feligreses, porque la violencia intrafamiliar al interior de la familia es impresionante. Maltrato, rechazo, abandono, hay infidelidad, y eso está llevando a que los chicos empiecen a estar afectados ante las situaciones difíciles que se están dando al interior de la familia. Entonces, empecemos hablando de la agresividad. Básicamente, ¿cuál es el comportamiento típico o que tú has notado cuando has hecho intervención, mi amor, directamente con familias, de lo que es la agresividad al interior de la familia? Por ejemplo, uno de los cónyuges agresivo, ¿qué sucede con la esposa? ¿Qué sucede con el hombre? ¿Qué has visto tú en tus intervenciones, mi amor? Bueno, hay una situación bien interesante frente a la agresividad de uno de los cónyuges, y cuando uno de los dos es bastante violento, no importa si es el hombre o la mujer, porque he visto los casos en ambos, la otra persona desafortunadamente pierde su dignidad como ser humano, pierde su fuerza, se somete, o sea, definitivamente pierde toda autoridad por el temor que la violencia le causa, y se somete desafortunadamente una actitud así, pues en algunos casos, ¿no? Cuando hay sometimiento de parte de esa persona, la forma como se educan los hijos es bien difícil, o sea, trae unas consecuencias bien difíciles para los niños, quienes deben ver esos momentos de maltrato, de violencia, aún de sangre muchas veces, al resultar uno de los dos cónyuges pues lastimados, y desafortunadamente eso en consecuencias posteriores es bastante pues bastante lastimoso para la relación de esos niños en sus nuevas parejas y en la misma sociedad, porque desafortunadamente es un comportamiento que entra a afectar también a la sociedad, no se queda solo dentro del grupo familiar. Entonces es una situación bien lastimosa el que haya la agresividad de parte de uno de los cónyuges. Esa es una forma como a veces reaccionan las parejas. En otro caso, hacen que la persona se vuelva al contrario, o sea, que se vuelve supremamente agresivo, o sea, reacciona de tal manera que, como pasa con la situación de una persona que viva bullying o matoneo, desafortunadamente se cansa de ese bullying, de ese matoneo, y termina volviéndose muchísimo más agresiva de la persona que inició ese maltrato. Y situación que queda reinante es que los hijos aprenden la violencia, y además de eso pues hay separación. No quiere decir que en el otro caso no se dé violencia en los hijos. Sí, los hijos también aprenden violencia para algunas situaciones, y en otras también, o sea, viven como en esa dualidad del sometimiento ante una persona que es supremamente violenta, pero frente a otro tipo de caracteres más suaves, más débiles, se vuelven muy violentos. Entonces es una forma de bastante, ¿qué diría yo? Como de muchas consecuencias el que una pareja viva en violencia y que sus hijos también estén vivenciando esa situación.
Sí, Moniquita. De todas formas, cuando hay alguien violento, la otra persona eh, es pasiva o si no, entra a ser violenta. Para no quedarnos solamente en este punto, porque vamos a tratar de la otra parte del programa, pues darlo a cómo realmente acceder o poder lidiar o poder vivir o convivir con una persona que tiene características particulares, entre comillas, ¿no? Entonces estamos hablando de la violencia, que es como la más común y la más frecuente. Por ejemplo, casos de hombres que son alcohólicos y que traen su descendencia de sus padres también violentos, pues ellos son muy agresivos. Pero curiosamente en el noviazgo no se daba ese tipo de cosas. Entonces llegan al matrimonio muy agresivos y pues empieza el maltrato hacia la mujer, inicialmente desde la palabra, luego una cachetada, posiblemente después ya el golpe físico con el puño cerrado, luego con correa. Bueno, de todas formas todo lo que sabemos que es la violencia, que no es el punto decirlo en este caso. Y hasta armas blancas o Claro que sí. de fuego. Sí, claro, hay cosas muy fuertes, muy fuertes. Entonces, eso pues ha hecho incluso que los hijos levanten la mano hacia el papá, y los hijos pues tienden también a hacer lo mismo cuando tengan sus parejas. Van a ser agresivos. Incluso los hijos, cuando ha habido una violencia y el papá o la mamá es violenta, los hijos son violentos con la figura de la mamá o con la figura del papá, con la figura quien es sumisa. Entonces ellos las van a tratar muy fuerte. Es particular, psicológicamente es muy particular ese comportamiento, porque los hijos le van a faltar al respeto, le tienen miedo. Por ejemplo, en el caso del papá, le tienen miedo al papá y son muy groseros, bruscos con su mamá y con toda figura femenina. Entonces es bien particular porque es un aprendizaje que se tiene debido a la situación que se vio al interior. Incluso entonces los hijos llegan a levantar la mano hacia los padres y las mujeres también llevan a levantar la mano hacia sus esposas, y hasta tal punto que empiezan a estar en contienda conjuntamente con el esposo. Y ha llegado casos, pues lo hemos sabido tú y yo, donde la mujer ha tenido que valerse inclusive de armas para defenderse, y en ese momento pues el hombre deja de ser violento físicamente y sigue con la palabra, siendo violento con la palabra, con el rechazo, con subyugando de pronto la figura femenina o los mismos hijos, o empieza a hacer sentir culpable, enrostrando muchas cosas que se dan, de pronto el dinero. Y esa situación pues es muy frecuente que se dé constantemente eso con respecto a la agresividad. ¿De dónde deriva eso? Pues de situaciones del pasado. Fueron hombres maltratados, mujeres maltratadas, hombres que tuvieron que ver violencia intradoméstica muy fuerte, tal vez abuso sexual, tal vez separación de padres, abandono por parte de uno de los cónyuges, y eso hace que necesariamente los hijos asuman ese mismo aprendizaje. Es una herencia que es una herencia más desde la parte familiar y también inclusive cultural, porque hay culturas que tienden a hacer que el hombre sea machista y sea dominante. Incluso hablábamos en estos días, no sé si contigo, mi amor, de una cultura indígena donde el hombre, sí, claro que sí, aquí en Colombia, donde el hombre tú no estabas presente, reina. Imagínate que nos hablábamos de una cultura indígena aquí de la costa atlántica, aquí en Colombia, donde el hombre es el que le sirven a la mesa. Si los hijos tienen hambre, primero come el esposo, y lo que sobre se lo dan a los niños. ¿Sí ves? Él no es el que consigue, él no trabaja, las mujeres son las que trabajan, y el hombre siempre está a que lo atiendan. Es una cultura social muy machista, ¿sí ves? Y eso hace que haya una violencia al nivel de la mamá, de la esposa, pero ya es cultural. Igual hay muchas culturas que se da ese tipo de situaciones. Entonces la violencia es muy variada, es frecuente. Eso por un lado, ya eso lo sabemos. Ya sabemos que al interior nuestro tal vez tenemos una persona que es muy grosera, muy maltratante, muy agresiva, que
incluso han ido hasta psicólogos, Moni, que han hecho tratamientos, que han ido a encuentros espirituales, pero siguen en lo mismo, persisten y no se ha dado una solución frente a eso. Incluso se da lo que es el ciclo de maltrato, que les aconsejamos que allí en internet busquen lo que es ciclo de maltrato, y el ciclo de maltrato tiene 3 fases interesantes, donde la persona inicialmente pues es muy agresiva, porque ve que después de ser agresivo y después de que golpea, no tanto en lo físico sino también en lo verbal, entonces viene como un Romeo, trayendo mariachis, trayendo flores, diciendo perdóname, no lo vuelvo a hacer, y la mujer entonces le cree, con los ojos negros, pero le cree, y inclusive llegan a poner denuncia, pero la señora quita la denuncia, porque la mujer también tiene una dependencia y tiene unas heridas emocionales fuertes, y entonces está mendigando amor, o le tiene miedo porque le dijo que se iba a suicidar o que le iba a quitar la vida si llega a hacer algo. Bueno, hay una cantidad de patologías, o sea, enfermedades al interior de la dinámica familiar. Y entonces el hombre, después de que trae flores, llega un momento como de paz, pero es una aparente paz, porque nuevamente el hombre vuelve a lo mismo, el ciclo, 3 fases. Entonces se sigue en la misma vida, y eso son muchísimas familias las que han tenido que vivenciar en mayor o menor escala. Tú lo vivenciaste conmigo, mi amor, y no era sutil, eso era real, los 3 ciclos, ¿no? Claro que yo casi no me disculpaba, ¿sí recuerda o no? Definitivamente, Rafa. Como que esa parte no estaba, ¿no? Yo sí no me disculpaba, esa parte yo me la saltaba. Pero entonces era mucha violencia al interior, agresividad verbal constantemente. Mi amor, eso con respecto a la agresividad, no sé si tienes algo que añadir frente a eso, mi amor. Una de las cosas que ayuda a que la agresividad se vuelva muchísimo más fuerte cada vez es la forma como nosotros respondemos a esa agresividad, porque la mayoría de las veces cuando la persona es agredida física, verbalmente, psicológicamente, moralmente, desafortunadamente responde de manera muy fuerte porque está herida, y lo que hace con ello es, como decimos aquí en Colombia, echar leña al fuego. Está Proverbios 15, versículo 1, que nos orienta muchísimo frente a una situación de ataque, ¿sí? Aparte de que si es posible uno se retira del espacio. Dice así Proverbios 15:1, dice: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Y es claro lo que está diciendo ahí, en la medida de que sí, muchísimas veces uno, en vez de quedarse callado o apartarse de la situación, uno empieza a responder de tal manera que la otra persona como que encontrara otros motivos más, porque pues una persona que es agresiva es una persona que viene con muchas heridas, es lógico que viene con heridas. Entonces cuando se responde, esas palabras buscan activar la herida que está en la persona agresiva, y por eso el ataque se intensifica, se vuelve muchísimo más fuerte, llegando a extremos tenaces. Entonces, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que manejar es cómo está siendo nuestra respuesta ante una situación de agresividad. Eso con respecto a la agresividad. Miremos ahora rápidamente, porque lo hemos hablado ya en otros programas, sobre los hombres o las mujeres que son dependientes afectivos de sus mamás. Yo dije una palabra que no sé si realmente me veten por decir la palabra, pero son, o sea, no se han destetado de su mamá. ¿Sí ves? Perdón, disculpen, pero ustedes me disculpan la palabra. O sea, siguen detrás de la nagua de su mamá, detrás de las faldas de su mamá. Hombres muy dependientes, pero también, si tú te das cuenta, mi amor, son personas muy dominantes, muy machistas, muy prepotentes, altivas, que incluso por estar teniendo esa situación ahí con sus madres, con sus papás, preferiblemente con la mamá, pues entonces dejan de lado su hogar.
y eso es bien curioso, ¿no es cierto? Porque este tipo de hombres no tienen en cuenta la prioridad en su hogar, que la prioridad número 2 en la vida, porque la número 1 es Dios, la segunda prioridad la mujer, o el esposo o la esposa. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos, por tantas situaciones que tienen de la patología emocional que tiene su mamá, porque es una mujer dependiente emocional, debido tal vez al abandono de su esposo, o tal vez por situaciones también que trae de sus papás. Entonces la mamá se vuelve una mujer muy dominante e interfiere constantemente en la relación de la pareja. Son situaciones que, pues eso también lo hemos visto mucho en las familias, cuando al interior no se da una verdadera relación de comunicación asertiva. Incluso hasta se triangula, los hijos son triangulados. ¿Qué quiere decir? O sea, se parentalizan los hijos. Los hijos asumen un rol emocional dentro del hogar que no corresponde, no asumen el rol de la mamá o asumen el rol del papá. Entonces, pues obvio que eso va a tener su efecto, Moniquita. Sí, mira que precisamente una situación bien particular que pude ver en unos casos que pude trabajar de la dependencia afectiva de los hijos o sea, los hijos ya con pareja hacia sus padres, tiene que ver mucho, y tú lo dijiste, con esas heridas del pasado, especialmente del rechazo vivenciado, del maltrato vivenciado por ese hijo con respecto de los padres. Y como no han podido sanar sus heridas, pues todo el tiempo están en esa búsqueda de aceptación por parte de los padres. Entonces, cuando la persona se vincula con su pareja, de alguna manera están tratando de sanar, como llenar ese vacío que experimentaron con sus padres. Pero es lógico que como no es su papá ni su mamá, dependiendo de la situación, pues es lógico que empiezan a maltratar, o sea, todo lo que ellos quisieron maltratar a sus padres o a sus madres por ese rechazo, por ese maltrato recibido, empiezan a proyectarlos curiosamente con la pareja, y lo que hacen es pues maltratarla sin querer. Pero ellos siguen en esa búsqueda constante de dependencia emocional efectiva de ese papá y de esa mamá, pero por causa del rechazo vivenciado, del maltrato vivenciado por ellos. Entonces, sin que uno desee la dependencia afectiva de los compañeros o de las compañeras, esos esposos, ese cónyuge de los padres, hace que para uno se convierta en un maltrato. Otra característica que se da dentro del hogar, mi amor, es los hombres emocionalmente inmaduros, tanto emocional como espiritualmente inmaduros, que andan, como te digo, ante cualquier circunstancia, ante cualquier dificultad. No estoy hablando solamente de los hombres, sino también las mujeres, todo el tiempo llorando. ¿Sí ves? O sea que ante cualquier circunstancia no saben tomar decisiones. Son dependientes afectivos de sus parejas son, incluso tienen que asumir su posición. En el caso de los hombres, la mujer es la que tiene que ser como la cabeza del hogar, o un hombre demasiado dominante y siempre está como esperando que la mujer reaccione. Entonces, y hay una labilidad emocional, o sea, se diría en psicología un yo muy débil, una parte yoica débil, debido también a situaciones que no ha podido resolver de su pasado. Entonces eso hace que no se cuente emocionalmente con esta persona, porque o bien tienden a ser muy agresivos o muy depresivos, y eso se da frecuentemente, Moni, el hecho de que las personas sean inestables a nivel emocional en la relación de pareja. Mira que una situación bien delicada es esa, la parte de la inestabilidad emocional, esa inmadurez emocional, porque no se puede establecer esa relación de uno. Acordémonos que la palabra nos dice que se casará el hombre con su mujer y serán una sola carne. Pero cuando uno de los dos es demasiado débil, demasiado
inmaduro, la otra pareja no puede, o sea, la otra persona de la pareja no puede contar y hacer unidad en propósitos, en metas, en sueños de ellos como vínculo, ¿sí? Y entonces con base en eso, una de las dos personas, esa persona, la fuerte, entre comillas, la que está más estable, asume un paternaje o un maternaje según la situación y llegará en su momento determinado a cansarse de ese tipo de vínculo. Entonces cuando fácilmente se da esa búsqueda por fuera de otra pareja que pueda cumplir como ese nivel de expectativas que para poder alcanzar sus propósitos, y es cuando vienen los rompimientos. Entonces una persona inmadura emocionalmente va a llevar a que la otra pareja se canse, se fatigue y muy factiblemente haya un rompimiento. Pero hay algo que es importante también saber. Cuando yo me vinculo con una persona inmadura emocionalmente es porque en mí también hay una falencia como persona que hace que quiera ser el salvador del mundo. Entonces, cuando yo me siento el salvador del mundo, yo pienso que mi pareja, yo la puedo ayudar, yo le puedo brindar lo que necesita para que se desarrolle. Y eso también es una falla en uno como persona. Entonces, espíritus gemelos se atraen y de alguna manera eso es una situación que se está trayendo, es porque yo me siento salvador del mundo y la otra persona necesita ser salvada, pero tarde que temprano es algo que tampoco funcionará muy bien, que digamos. ¿O tú qué crees, Rafa? Uno sale corriendo con el maletín de primeros auxilios y resulta que ese primeros auxilios es para uno y no para el otro. Entonces uno está tratando como socorrer, entonces dice, de verdad yo quiero salvarlo, yo quiero ayudarle. Incluso hemos tenido noviazgos donde se vinculan porque ellos creen que ellos pueden ayudarle. Es que sin ti, dice el hombre que tiene tantas heridas en su corazón, la persona que tiene heridas, dices que tú eres la única que por ti he salido adelante, necesito que hagas parte de mi vida, casémonos porque si no he encontrado otro hombre, otra mujer como tú, porque tú eres mi salvadora, es que tú eres quien me puede ayudar a salir adelante de este problema. Y llegan allí al vínculo matrimonial, a unirse como pareja, y ahí encuentran todos los problemas, porque necesariamente pues esa persona llega con muchas heridas. Bueno, ese por otro punto, para que tengamos el otro espacio, Moniquita, para poder hablar de cómo lidiar con todo este tipo de situaciones, con todos estos comujos, cosas muy jodidas. Perdón la palabra, pero es una palabra nativa muy maravillosa. Entonces, ¿cómo lidiar con todas estas situaciones? Veamos otro caso, Moni, y es cuando las personas no saben expresar sentimientos. Tiene relación incluso también con respecto a la habilidad emocional, o sea, también tiene que ver con respecto a toda el yo-yo emocional, ¿no? Un día están muy efusivos, otro día están muy depresivos. O estas personas que todo el tiempo andan eufóricos, y otras personas que no saben expresar sentimientos. Más la segunda parte, mi amor, porque no saben decir un te amo, no saben expresar amor, no dan afecto. Eso sí que es frecuente, y incluso los hijos, debido a que su papá o su mamá no saben dar afecto, tienden a conductas homosexuales o de lesbianismo. Y eso es una consecuencia no solamente de eso, también con la agresividad o cuando el hombre es muy dominante. Entonces lo que ellos hacen es que los hijos de una u otra forma estén buscando la figura materna a través de una mujer porque no la tuvieron o fueron muy dominantes, o la figura del hombre porque no lo tuvieron o fueron muy maltratantes. Las personas que no saben expresar sentimientos, como es de fuerte, ¿no? Entonces tomo el caso del hombre. El hombre que no le dice a su esposa que la ama, el hombre que no sabe darle afecto, el hombre que no es capaz de hablar porque nunca recibió ese tipo de amor, entonces no sabe darlo, no sabe expresar sentimientos. Y entonces sí llega en el trabajo aquel hombre con palabras seductoras, y eso sí que es frecuente, Moni. Aquella mujer con palabras muy seductoras,
Y entonces los hombres o las mujeres fácilmente caen en el adulterio, porque como no me decía mi esposo estas palabras afectivas, esta mujer o este hombre sí me dijeron lo que en mi casa no estaba. Entonces esa falencia o esa falta de amor, pues en otro lado se va a suplir, y ahí es donde viene el adulterio, Moni. Y sobre todo que necesariamente pues el hecho de no tener afecto al interior es grave, porque el amor es el que hace que la familia se nutra, si ves, que la familia crezca. ¿Qué tienes al respecto, mi amor? La situación de la no saber expresar, el no saber expresar sentimientos lastima muchísimo. Ese silencio, ese no saber qué piensa la persona, esa falta de ese detalle, esa palabra en su momento, el que pueda uno sentirse que puede colaborarle a la persona en su situación, ese silencio hace que el afecto se vaya desgastando. Y, y la persona puede ser que no tienda necesariamente a un adulterio, porque pues están varios tipos de parejas, pero de cualquier forma la persona que no recibe esa comunicación de que es importante para la otra persona y que la puede ayudar, aunque sea que la puede escuchar y que uno puede, o sea, ocupar un lugar donde saben que aunque sea uno si escucha, eso esa situación sí desgasta muchísimo, muchísimo el vínculo, el vínculo matrimonial. Una persona que no expresa, muy factiblemente, como tú dijiste, pudo haber sido formada en que nunca se le puso cuidado de niño, o cuando estaba pequeño quiso decir algo y al contrario se burlaron de él. Entonces opta por la situación de quedarse callado, de no expresar. Curiosamente, como no expresa con sus palabras, muy factiblemente entra a expresarse con sus hechos, con las acciones. Y puede ser una persona mal geniada, no necesariamente tiene que ser violenta, pero sí puede ser mal geniada, una persona amargada, una persona donde sus actos hacen que uno se sienta rechazado, donde uno se sienta humillado también, donde posiblemente uno se sienta que no es parte importante de la persona, que no significa nada para esa persona. Entonces entra en esa situación de, bueno, yo qué puedo hacer en estas, o sea, terminar a la persona preguntándose, bueno, yo qué estoy haciendo en esta relación. Entonces se da una convivencia muy posiblemente donde tú eres allí, yo soy allí, cada uno con sus planes independientes, y definitivamente pues no se está cumpliendo con el objetivo del ser uno en el vínculo. Entonces el no expresar sentimientos es delicado, el no saberlos decir, el no saber expresar un te amo, el no saber decir me gustas, el no saber decir mira, me pasó esto, porque a veces no necesariamente es expresar el afecto, sino hacer sentir importante a la otra persona con escuchar cómo estás en tu trabajo, qué situaciones difíciles estás viviendo y demás. Entonces, expresar sentimientos es fundamental, porque es en la comunicación que se establece la relación, y en este momento viene a mi mente que así es como yo tengo que estar en la relación con Dios. O sea, cuando yo me relaciono con Dios, es porque yo me comunico con Él, y yo comunicarme con Él es poderle contar lo que hay en mi corazón, poder contar mis triunfos posiblemente, pero también contarle mis angustias, poderle contar mis necesidades, pero también decirle cuánto lo amo, cuánto lo extraño, cuánto necesito de su presencia en mi vida. Eso mismo debe haber en esa relación de la pareja, del expresarse, de relacionarse. Y viene a mí la palabra en Corintios, donde habla que, o sea, es necesario, o en Efesios, si no me equivoco, que es necesario que
que el esposo sea con la esposa como Jesús con la iglesia, y Jesús con la iglesia tenía una relación constante, tenía una relación de comunicación, tenía una relación de cuidado, de ponerle atención. Entonces, cuán importante es en el vínculo que definitivamente haya una expresión de sentimientos, y yo debo estar vigilante de que si mi corazón no sabe expresar sentimientos, que no sabe decirle a la otra persona cuánto me significa, yo tengo que vigilar qué fue lo que pasó conmigo, porque eso es una consecuencia de algo que sembraron en mi vida, en mi infancia, por maltrato, por no escucha, por burlas, por no costumbre en la familia, etcétera, y tantas cosas que yo tengo que entrar a revisar y a sanar, y definitivamente prepararme, a disponerme a hacerlo, o sea, esforzarme a hablar, esforzarme a escuchar, esforzarme a expresar. Es necesario hacerlo para poder organizar muchas cosas. Si no estamos viviendo en soledad y que desafortunadamente se siente como que no es importante y se siente como que su mundo realmente no es valorado, o sea, eso, o sea, el concepto de la persona, de la pareja, es fundamental para que yo mantenga un equilibrio también emocional, porque somos uno, y entonces tengo que buscar ese equilibrio con mi pareja, y si yo no existo para mi pareja, pues es como, bueno, o sea, yo realmente, ¿qué soy? Y ahí empieza ese daño también que se le hace a la pareja. Eso es importante, mi amor, porque eso es lo que fundamenta precisamente lo que vamos a hablar en contados minuticos sobre cómo realmente lidiar con todo este tipo de situaciones fuertes, incluso también dentro de la parte sexual, que es muy particular, y cuando tienen que soportar tantas situaciones fuertes al interior de la intimidad, ¿no? En la misma intimidad, tantas situaciones tan complejas, donde la mujer tiene que someterse o el hombre tiene que someterse a lo que su pareja quiera, y hay abusos sexuales al interior de la relación de pareja, al interior del matrimonio, donde no hay insatisfacción por parte de uno de los cónyuges, porque la otra persona solamente piensa en sí misma, o la otra persona nunca ha llegado a experimentar, por ejemplo, un momento placentero, porque solamente el otro piensa en sí mismo tanto que se olvidó de que la otra persona existe, y se utilizan como objetos sexuales. O lo más aberrante tal vez, cuando se invita a la pareja a hacer cosas que van en contra de natura, y a tener tal vez intimidad de una manera que afecta la dignidad de su pareja, y se le motiva a hacer cosas fuertes, incluso hasta con otras personas, y eso es debido a situaciones que se traen también allí del pasado, porque todo tiene que ver con el pasado, Moniquita. Bueno, no sé si tienes alguna otra característica propia de parejas, pero creo que es como lo más común, lo que generalmente siempre se da al interior, o cuando se llega de pronto a la relación de pareja, mi amor, porque nos tocó, ¿sí ves? Porque se estaba en embarazo, o porque me coaccionaron a que tenía que casarme, porque me quedé sola y me tocó, ¿sí ves? Para no perder el tren, ¿sí te das cuenta? Entonces, o que mi pareja es demasiado adulta, 20, 30 años más adulta, y la persona era un niño o una niña y tuvo que casarse. Entonces, o cuando se tienen diferentes relaciones de pareja, se ha pasado por múltiples parejas, muchos matrimonios, divorcio, matrimonio, divorcio, matrimonio, divorcio. Mira, Rafa, qué pena contigo. Antes de pasar un poquito más allá, y con relación a la sexualidad que tú hablabas, y ese maltrato que a veces se da, esa ofensa que se le da a la pareja cuando uno busca que haga cosas que no son, o sea, no van como dentro de la naturaleza, lo correcto de la naturaleza o lo normal de la naturaleza. Muchísimas veces, o sea, tenemos que tener presente que la sexualidad tanto del hombre como de la mujer es bien diferente.
la sexualidad del hombre, pues el hombre simplemente es como prender un switch de la luz y ya encendió y listo. La mujer no, es como una plancha que tú conectas y poco a poco tiene que llegar a esa temperatura adecuada para que funcione correctamente esa plancha. Entonces, cuando el hombre no tiene conocimiento de la sexualidad de la mujer, sino que simplemente se ha dedicado a la búsqueda del placer y a raíz de eso se ha dejado contaminar muchísimas veces por cuestiones de la pornografía, desafortunadamente, o de prácticas incorrectas, por causa de su de búsqueda del placer. Desafortunadamente, cuando llega un vínculo matrimonial, lo que va a buscar es precisamente mantener esa búsqueda del placer. No hay una situación de interés por su pareja como tal, sino es mantener esa situación de placer. Pocos hombres se preocupan por ese ayudar a su pareja a que se sienta de manera satisfecha, que pueda de verdad disfrutar su sexualidad. El hombre simplemente quiere hacer lo que está acostumbrado a hacer y que le está generando mucho placer nomás. Entonces, en ese momento definitivamente estamos, o sea, hace que la persona se sienta mal. O la mujer que a raíz de precisamente de todas esas prácticas, entonces lo que hace ya es cohibirse, se siente agredida, entonces ya no disfruta su relación y ya no quiere tener relaciones con su esposo. O sea, se vuelve una situación frustrante, se vuelve una situación desagradable para la pareja y no es algo que debería ser un deleite de la pareja. Entonces, eso también es una forma como las parejas se están maltratando, sobre todo en la intimidad se está maltratando a la pareja. Y como es un tema que para personas es como avergonzante, desafortunadamente no buscan también un poco de asesoría para esa situación. El asunto es que también eso está maltratando. El vínculo está maltratando a las personas que están dentro del vínculo de la pareja y que es necesario que se solucione para que las cosas fluyan como debe ser dentro del vínculo matrimonial. Mucho tema, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo hacer? Ya entramos en el tema fundamental, en el punto fundamental de cómo trabajar precisamente con todas las situaciones. Cómo lidiar con esas situaciones tan complejas. La verdad es que si nos ponemos a mirar una de ellas, todos tendrían que tener un comportamiento específico para cada situación. Pero vamos a tomarlo a nivel general y vamos a, como decía, a agarrar al toro por los cachos, por los cuernos. ¿Y cómo se hace? Desde la parte espiritual y de santidad. O sea, suena trillado, suena disco rayado, suena que tiene que ser así, pues sí es así. La única manera de poder trabajar con personas agresivas, con personas dependientes afectivas, emocionalmente sus mamás, con personas emocionalmente lábiles, o sea que tienden a ser muy emocionales, muy hiperactivas o muy depresivas, personas que tienden a estar siempre faltas de afecto, que no saben expresar sentimientos, que tienen dificultades sexuales, bueno, tantas cosas, amor. La mentira, por ejemplo, los que son mitómanos, los que tienden al juego, las dependencias afectivas, los que son adictos, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, juego, pornografía, bueno, una cantidad de situaciones que se dan al interior del hogar. O sea, familias conflictivas. ¿Cómo trabajar cuando mi pareja es conflictiva? ¿Cómo hacerle? Y la verdad es la santidad. Pensar en separarse no es la solución. La separación de por sí no se es. Lo cierto es que nosotros hicimos un programa que vale la pena que ustedes lo escuchen, porque allí se habla mucho más a profundidad de este tema, y es que se llama que tú eres el ángel de tu pareja. Lo encuentras allí en YouTube. Tú eres el ángel de tu pareja. ¿Y cómo hacer, Moni, si realmente se ve como tan difícil esa situación? Por un lado, cuando ya hay una problemática psicopatológica de base, por ejemplo, cuando la persona es exageradamente maltratante, hay que denunciar. Cuando se ha golpeado tanto,
cuando el cuerpo ya no tiene dónde ponerle otro moretón más. Estoy hablando con ironía, porque hay mujeres u hombres que se aguantan, que resisten, que se permiten que el hombre sea tan maltratante, que por miedo no son capaces de denunciar y tienen que buscar ayuda y denunciar esa situación ante las autoridades, y que las autoridades, especialmente con ayuda espiritual, se les ayude y se les oriente. Se les ayude y se les oriente para poder enfrentar esas situaciones, porque un solo consejo no sirve. Y lo principal es que sí tienen que denunciar, guste o no guste, amenacen o no amenacen, porque aquí está poniéndose en riesgo es la integridad, tanto física, emocional y también el futuro de los hijos. Y eso sí es importante. Hay momentos en que uno tiene que tomar, nosotros no somos de separación, pero hay que tomar tiempos fuera. Y el tiempo fuera es, perdón, me separo de ti, no me voy, o sea, legalmente no me voy a separar de ti, sino que tengo que tomar distancia, tengo que tomar un tiempo fuera, un respiro, para que a través de ese respiro nos podamos mirar. Nosotros en nuestra relación de pareja, debido a que teníamos tantos conflictos, teníamos una frase, bueno, ya en este momento como que ya no hace parte de nuestra vida directamente, pero decíamos que amarse no es mirarse a los ojos, sino mirar juntos en una misma dirección. Y es muy bonita esa frase, y la tuvimos por muchos años, porque a veces teníamos que mirarnos constantemente para mirar qué era lo que estaba pasando, para detenernos un poquito en la cotidianidad y decir, venga pues lo que está sucediendo. Y porque tener esa mirada en una misma dirección es Dios, cuando uno tiene un mismo propósito y un mismo objetivo. Cordel de triple lazo no se rompe fácilmente, o sea que Jesús en medio de la pareja pues es la solución. Pero si el otro no quiere creer, también tenemos otro programa, que mi pareja no es creyente, ¿qué hago? Así también se llama otro programa que tenemos allí en YouTube. Pero si la pareja no me quiere ayudar en nada, yo quiero crecer espiritualmente y no me ayuda, ¿qué debo hacer? Pues ser radical en tus hábitos espirituales. Moniquita, tú conmigo tomaste 2 decisiones que se las recuerdo pues a las personas que no han escuchado nuestro testimonio. Y una fue decirme, no me maltratas más, y me lo dijiste con mucha autoridad, porque el maltrato mío era violento, no tanto desde lo físico como sí desde lo psicológico y desde lo verbal. Y hasta que dijiste, no me maltratas más. Y cuando yo iba a intentarte maltratar, automáticamente te ibas, te retirabas, porque no te estabas permitiendo el maltrato. Y si yo estaba maltratándote, tú con tu mente, porque yo te observaba de esa manera, estabas en otro cuento. Volteaba la espalda, lo que fuera, y te retirabas. Tanto física como psicológicamente te retirabas. ¿Era así, mi amor? Sí, amor, así era, yo lo decidí, pero antes de esa decisión hubo algo que definitivamente marca mi vida para uno empezar a romper con muchas situaciones de maltrato que se dan al interior de la pareja, y fue que yo decidí querer sanarme. No, o sea, yo empecé a pensar en mí. Cuando yo empecé a pensar en mí, en sanarme en muchas cosas de mi pasado, de mi vida, inicialmente posiblemente lo pensé desde mi relación contigo, pero realmente en el proceso con Dios hace que uno se sane en todas las áreas de su vida, en toda la historia de la vida de uno. Y cuando uno se permite ese proceso de sanidad, uno empieza a darse cuenta de la cantidad de cosas que uno le permite a la persona por causa de las heridas que uno ha tenido. Porque yo pienso, y es para mí claro, después de tantos años de trabajo espiritual que tuve conmigo misma y evidentemente que todavía tengo, porque yo no soy perfecta, pero después de tantos años yo me di cuenta que uno en su actitud y uno en sus decisiones y uno en su forma de hablar, uno le permite a la otra persona el maltrato que le da a uno. Y cuando uno logra ser consciente de ello, que eso se da es por la sanidad que hay en el corazón de uno y por la presencia de Dios en uno, ya uno se identifica
ya uno asume una identidad, una autoridad y una dignidad. Cuando uno hace eso, definitivamente ya es capaz de decirle a la otra persona basta, porque eso fue lo que llegó a pasar en mi vida. Pude llegar a decir basta, yo no me merezco esto porque yo ya me valoraba en lo que yo como ser humano soy y como hija de Dios soy. Entonces yo ya me había identificado y por eso mismo pude decir no más maltrato. Hasta aquí llegó el maltrato y no me permitía el maltrato. Y mucha de la palabra que logré entender ya se hace una realidad en mi vida porque ya me identifico como una hija de Dios, entonces no voy a permitir cosas. Entonces mucho del maltrato que uno le permite y que a la otra persona es porque uno lo aceptó, uno lo quiso y uno lo dejó, le dejó a la otra persona que hiciera eso con uno. Eso es lo que yo pude ver en mi vida, Rafa. Cuando uno no tiene identidad, por eso nuestro seminario es tan fundamental en la identidad y se fortalece en la identidad. Si tú no tienes identidad, es como si fuera un barquito de vela en el mar. Cualquier viento te lleva a cualquier lado, sin timón, y no sabes para dónde vas. Eso es una persona sin identidad. Y al no tener identidad siempre estás tratando de buscar identidad en los demás, en tu propio esposo o esposa, tratando de buscar aceptación en los demás, tratando de que me miren, tratando de mostrar la cara, aquí estoy, yo existo, por favor escúchenme, mírenme, porque uno no tiene identidad. Esa identidad como es de fundamental, tú lo dijiste aquí, ya hasta que yo empecé a trabajar mi identidad, encontrarme a mí misma, a mí mismo, y uno se encuentra a sí misma, a sí mismo, pues en Dios. Por eso es tan fundamental uno tener esa identidad como el hijo más amado de Papá Dios. Desde allí es donde empiezan a tomarse decisiones, porque es la verdad posicional. Desde allí es donde uno debe decirle incluso al demonio, no más, basta. Porque es que cuando tú te enfrentas a comer comida de cerdos, que suena tan feo, pero es bíblico, cuando te vinculas con el otro, cuando empiezas a agredirte verbalmente, físicamente, cuando te igualas, cuando te comparas con el otro, cuando le permites que el otro te haga daño, que el otro incluso dañe tu dignidad, no solamente física, emocional, sino sexual también, es porque tú te estás permitiendo, debido a una falta de identidad, a que tú usurpen tu dignidad como persona. Y cuando uno tiene esa identidad, no tienen por qué uno permitirse que le dañen esa dignidad. Por eso nuestro seminario se llama Matrimonios con Identidad y Dignidad. Y es lo que tú estás diciendo con esa claridad que hiciste, mi amor. Cuando ya tenías esa identidad, cuando dijiste yo tomo la decisión de sanarme primero a mí misma, de mirar qué es lo que yo tengo, qué es lo que estoy vivenciando, qué es lo que estoy pasando, en ese momento le pude decir a Rafa, basta, ya no más. Tuviste la autoridad suficiente para decirle. Mira lo curioso, me contaban en una de las charlas que he dictado, que alguien, porque a veces las charlas son muy fuertes, porque igual que ahora, pues están diciendo cosas muy puntuales, y a veces las personas sienten el deseo de irlo a agredir a uno, porque ellas están viendo a su esposo que está allí al frente hablando. ¿Cómo es posible que él haya maltratado a Mónica de esa manera? ¿Cómo es posible que él esté hablando de esa manera? Porque están vivenciando todo lo que están pasando en su hogar. Y curiosamente, después de que hicimos el encuentro, y cuando se hace oración, me sorprendió porque esa persona va a la casa y le dice, basta, ya no más. Es bien particular. Ese basta es porque ya se tiene autoridad. ¿Cuál es la autoridad que tenemos como hijos de Dios, amados? Nosotros somos capaces de decirle no más al mal, no más, te detienes, no me haces daño. Y es el momento más importante, Moni, cuando tú también decides que yo no solamente te siga maltratando, después de que tú decides encontrar tu identidad, sanar tus heridas, entrar a ese spa espiritual, a nivel espiritual, sino también entras a decir, ya no me vas a limitar mi crecimiento espiritual. Moniquita. Muchas veces uno, a raíz de eso, uno tiene un temor
de lo que pueda pensar la persona, de lo que pueda pensar la pareja. Ya ahora uno como a escondidas, uno estudia la palabra como a escondidas, como por lo que puede decir la pareja y demás. Y hasta se limita uno de ir a la iglesia y a las actividades de la iglesia para no ofender a su pareja. Cuando ya uno siente esa identidad, cuando uno ya asume la autoridad, yo me acuerdo que viene un momento de oración y el Señor me mostraba específicamente en el momento de la corona de espinas, y estaba en ese tiempo, en ese momento lloraba, y cuando leo la palabra habla de la corona de espinas y el intercambio, porque es que todo lo que fue el Calvario, toda la crucifixión y demás, eso fue el intercambio. O sea, yo le estaba dando todo mi pecado, yo le estaba dando todas mis ataduras, mis maldiciones y todo lo demás a Jesús para que Él me devolviera la autoridad y todas las bendiciones que me correspondían y que se habían perdido por causa del pecado. Entonces, cuando yo leo ese pasaje bíblico frente a la corona de espinas, el Señor me permite ver cómo a raíz de tantas situaciones yo había perdido la autoridad que nosotros como seres humanos tuvimos, y que se especifica precisamente ahí en el Génesis, cuando el Señor le dice a Adán que señorearía sobre las cosas de la tierra, sobre los animales, sobre todo. Y cómo a raíz del pecado él pierde ese señorío. Entonces, a través de la corona de espinas, el Señor vuelve y me da la autoridad. O sea, yo le doy esa corona de maldiciones, por decirlo así, y Él me está devolviendo la corona de señorío y de bendiciones. Entonces, cuando yo entiendo eso, o sea, yo entiendo que Él me está dando un liderazgo otra vez, una autoridad otra vez, en ese momento yo soy capaz de decir, no, qué pena, Rafa, no más. O sea, a mí me gusta la iglesia, a mí me gusta estudiar la palabra, a mí me gusta la oración. Definitivamente yo voy a ir a la iglesia. Así tú no quieras, eso es asunto tuyo, tú decidirás, pero yo sí lo voy a hacer. Y yo quiero hacerlo porque eso es lo que, o sea, es lo que me llena a mí. Tú verás qué haces, entonces te dejo para que tú decidas. Y ahí es donde me permito yo como quitarme como esa limitación que sentía yo de que tú miraras si yo iba o no iba a la iglesia, si yo oraba o no oraba. Ya no me importó realmente, ya quería yo hacerlo porque con el Señor las cosas son muy diferentes y Él debe ser primero en nuestra vida, porque así lo dice, amar al Señor sobre todas las cosas, y todas las cosas implica e incluye las personas. O sea, sobre todas las cosas incluye personas, y era decidir que Dios estuviera en mi vida en primer lugar, y ya después vendrías tú y las demás. Entonces es cuando ya como que sí soy consciente de que primero es Dios en mi vida y a Él lo he de respetar, y por eso ya lo pude hacer con libertad, porque ya me quité el temor que tenía de poder expresar que yo sí creía en Dios. Cuando le dejamos el primer lugar a Él, porque ya nos quitamos. Fíjate lo interesante de lo que tú estás diciendo, y es que es fundamental. Ojalá lo pudiéramos interiorizar en nuestra CPU y empezar a comportarnos de esa manera. Cuando uno empieza a sanar heridas emocionales, uno ya no tiene ídolos, porque uno ya tiene conciencia de lo que uno realmente quiere. Pero cuando uno tiene heridas emocionales, las heridas emocionales son las que le están determinando a uno el camino para ser dependiente y tener ídolos emocionales, para no continuar y no ser perseverante en las cosas. Pero cuando uno empieza a sanar de corazón esas heridas emocionales y se quita esos sentimientos de culpa, que pobrecito de mí, nadie me quiere, que qué pesar es que yo soy, el mal padre, la mala madre, el mal hijo, el mal esposo, todo, esos sentimientos de culpa, Dios nos hace nuevas criaturas. El que está en Cristo Jesús nueva criatura es, y al hacernos nuevas criaturas, al tener esa identidad plena, al estar a través del dolor, claro está, en ese momento ya asumimos una autoridad, y esa autoridad
nos lleva a decirle a las circunstancias, que son las personas también incluidas, esposos, padres, hijos, todo, decirles no más. Y esa autoridad, sin necesidad siquiera de decirlo, porque ya el comportamiento empieza a asumir una posición diferente, ya se tiene un posicionamiento en la tierra por la autoridad que se tiene a nivel espiritual. Y el mal no puede. Y te paso el pasaje, te entrego el pasaje para que lo estudies de lo que sucedió allí con esa mujer que fue la tatarabuela, de David, que se llamaba Rahab. Ella era prostituta. Tú lo encuentras allí en el libro de Samuel. Lo encuentras en Samuel. Rahab, cuando le pregunta, porque allí ella, estando allí custodiando a 2 espías judíos que entraron a Jericó, los soldados de Jericó los estaban buscando, y Rahab le pregunta a los soldados: ¿ustedes por qué los persiguen? Y ellos muy claramente dijeron: porque les tenemos miedo. El mal te persigue a ti a través de tu esposo, a través de las circunstancias, porque te tiene miedo, sino que tú no te has dado cuenta de eso. Y al tenerte miedo, lo que quiere es opacarte, minar desde la parte emocional, hundirte, para que tú no tengas la autoridad para poderlos combatir. El mal conoce de Dios y tiembla, porque ellos conocen de Dios y saben quiénes son los hijos de Dios. Y por eso no quiere que tú te levantes como los hijos de Dios. Por eso es que siempre, a través de tus esposos, todos tus familiares, las circunstancias, van a limitar la posibilidad, como dice Mónica, de tener esa identidad, y que cuando tienes esa identidad te vuelves ahora sí de una manera de autoridad. Porque antes mi esposa, pues ella lidiaba conmigo y entraba al mismo nivel mío y discutíamos mutuamente. Faltaba que nos lanzáramos los pocillos y los platos, faltó poquito para hacerlo. Pero ¿eso qué sucedía? Porque ella se enfrentaba, porque no tenía identidad, ella trataba de defenderse y al mismo tiempo combatir. Pero ¿qué pasa con el mal cuando uno está enceguecido con el mal? Que el mal lo que busca en ese instante es opacarte, porque te tiene miedo. Y después de eso, tú con autoridad, sin llegar a humillarte ante el otro, sin llegar a igualarte con el otro, con autoridad puedes decir basta. ¿Cómo es de importante eso? Muy importante, porque en ese momento quiero contarles una historia que me pareció tan particular en el seminario. Conocí la historia de una mujer que su esposo se fue con otras mujeres y anda en una vida de desorden impresionante, muy impresionante. Y escuché, ella me permitió el audio de lo que él le decía. Impresionante todo lo que él decía. Él hablaba en el mundo, la amenazaba, la insultaba muy soterradamente, haciéndola sentir culpable, porque él está en el mundo, ¿sí ves? Con palabras aparentemente bonitas, pero se le salía de vez en cuando una vulgaridad. Y la respuesta que ella le da, como la dama del Señor, me dejó sorprendido. Empezó a decirle: a mi casa tú no entras. Entras tú como papá, pero plata, mala vida no me la traes, así tenga yo que pasar necesidad. El tiempo que le vas a dar a mis hijos, que son tus hijos, tiene que ser de calidad, no simplemente porque tienes que cumplir tu paternidad, sino tiene que ser de calidad. Y ella lo decía en un tono tan tranquilo, tan sereno. Se demoró más o menos, yo creo que unos 40 minutos hablándole, pero con una tranquilidad y hablándole de su posición frente a su ser espiritual. Le decía: yo conozco de Dios y yo te aconsejo que busques de Dios. Muchas veces te lo he dicho, tú no me quieres hacer caso. Algún día tendrás que llegar a los caminos de Dios y te darás cuenta que esa es la única forma en que tú puedes cambiar tu vida. Pero yo te amo, así tengas que andar con una u otra mujer, te amo.
Y ese lo decía sin dolor, sin lágrimas, tranquila, de una manera serena. Se le notaba la presencia viva de Dios. Y es una mujer joven, y a mí eso me sorprendió sobremanera. Una mujer íntegra, una dama del Señor perfecta, porque sabía no contaminarse del barro y de la comida de cerdos en el que andaba con su esposo, de lo que su esposo estaba contaminado, del lodo, del barro, del fango en el cual él está sumergido. Ella no se contaminaba, porque tenía esa dignidad. Y eso es lo que demanda para todos estos tipos de casos, esos 10 y 20, 30 casos que pueden haber en las relaciones de pareja, es que tú tengas dignidad, pero primero, como dijo mi esposa, tienes que tener esa identidad como la hija o el hijo más amado de Papá Dios, para que a través de ello tú puedas tener la autoridad suficiente de poder enfrentar las cosas sin necesidad que tengas que entrar en discusiones, porque la discusión es lo de menos, es que tu comportamiento refleje esa autoridad y puedas enfrentar a la situación difícil. ¿Qué te parece, mi amor? Pues bien, definitivamente sí, hay que buscar la identidad de Dios, de hijos de Dios, para que de verdad podamos vencer lo que hay en el mundo, para que podamos vencer tantas trampas que el enemigo nos pone, porque realmente el mal lo que quiere poniendo, o sea, el mal lo que quiere es que nosotros caigamos en trampas para esclavizarnos, para tenernos presos, para que nosotros no podamos encontrar nuestra verdadera identidad. Y pues es lógico que muchas veces se aprovecha de la pareja que uno a veces escoge, pero cuando uno no la escoge desde la oración, sino desde el capricho, y como tú lo dices, desde me tocó hacerlo, desde que lo hago es por rebeldía, porque quiero salirme de la casa. O sea, hay tantas disculpas a veces que uno toma para asumir un vínculo con la otra persona y no está haciendo las cosas de manera correcta, que es contando con la opinión de Dios, contando con la palabra de Dios y realmente teniendo la aprobación de Dios para ese vínculo, sino que uno llega así porque llega. Pero ya que estamos en el tipo de relaciones establecidas, pues el Señor todo eso lo obra para bien, todo lo puede transformar, porque para Dios nada es imposible, y es necesario que darnos la oportunidad de ese proceso de transformación. Entonces, si nosotros nos permitimos realmente ese conocimiento, esa identidad como hijos de Dios, de verdad tengamos esa relación con el Señor, no solamente nosotros vamos a estar bien, sino que toda nuestra familia, porque es la palabra, la promesa de Dios para nosotros. Si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa será salva, pero tienes que darte la oportunidad de que tú quieras hacer el proceso. No es esperar que mi esposo o mi esposa, ellos quieran ser transformados, que ellos sean los que cambien, que ellos sean, no, es uno, o sea, todo empieza por uno. Por eso las prioridades está Dios, yo, mi familia, en la iglesia y el trabajo, porque yo debo empezar primero en ese proceso de cambio, y es necesario ese primer cambio para que realmente desde ese testimonio, desde ese aprendizaje, las cosas empiecen a fluir a favor de Dios, a favor de que la familia realmente conozca de Dios y podamos levantar generaciones para Dios, porque es necesario que sanando nuestro corazón, nuestra pareja llegue también a la presencia de Dios, y no solamente eso, que nuestros hijos, porque acordémonos que nosotros estamos levantando descendencia para una descendencia, y es necesario que se levante para Dios, porque las condiciones, si siguen en el mundo como van, desafortunadamente no llegarán a cosas muy buenas. Entonces, para evitar de pronto esos sufrimientos innecesarios para nuestros hijos, es necesario que nosotros nos determinemos a un cambio en nuestra propia vida. Y mire que es un cambio en nuestra propia vida. Mi cambio no fue porque Rafa cambiara, no. Mi cambio fue porque yo quería experimentar algo diferente y sentir sanidad en mi corazón. Y eso fue lo que realmente ha hecho que mi familia sea muy diferente
a como debería estar si yo no hubiera cambiado. Bastante, Moni, porque allí está la base de todo. Es cuando yo me decido cambiar. Pero no confundas un cambio a través de la religiosidad, porque eso no funciona. No es la cantidad de rosarios que tú hagas, ni la de Padres Nuestros. Hace poco leíamos la palabra del Señor en todo el mundo y cómo tenemos que orar. Y el Señor decía muy puntualito: no es por el número de palabras que tú digas, sino porque el Señor, mi papá Dios, ya conoce todo lo que hay en tu corazón, y Él, antes de que tú pidas, ya lo sabe. Es lo que hay en tu interior lo que fluye. Así sea una sola palabra. No es por el número de eucaristías que tú hagas, no es por el número de confesiones que tú hagas, es por la intención que tú tienes de hacerlas. Es por cómo tú te compenetras en hacerlas. No es por el número de novenas que tú hagas. Es la forma en que tú las hagas. Es allí donde está la espiritualidad. Y allí es donde empiezas a tomar esa posición. Tu naturaleza, el reino de Dios en ti, viviendo ese reino de Dios en tu vida. No esperes a que tu esposo cambie, a que tu esposo vuelva. No esperes a que tus hijos se transformen, porque siempre vas a estar viendo desde tus sentidos espirituales y vas a estar tal vez obnubilado o obnubilada, enceguecido, en otras palabras, y con el anhelo de que tus circunstancias cambien. Las circunstancias no son las que deben ser el objetivo en tu vida para que transformen. El objetivo fundamental en tu vida es que tú cambies, transformes tu vida, te entregues a Dios plenamente, te abandones en su presencia y te darás cuenta que al tener esos sentidos espirituales desarrollados, las circunstancias empiezan a cambiar porque empieza a transformar tu manera de pensar. Y al transformarse manera de pensar, dice la palabra, que va a cambiar tu manera de vivir. Y al transformarse la manera de vivir vas a ver las cosas de manera diferente, porque ya no vas a ver a un hombre maltratante, a un hombre aberrado sexualmente y con tendencias alcohólicas o ya adicto a muchas cosas, sino vas a ver a un hombre o a una mujer que tiene necesidad afectiva y que a través de tu amor esa persona puede transformarse, pero en un amor dependiente, posesivo, sexual como el mío con mi esposa durante muchos años. Sino cuando yo estoy sumergido en la presencia de Dios, Dios va a operar a través de mí para que esa persona se cambie y transforme. Pero antes tengo que agudizar mis sentidos espirituales a través del abandono en el Señor, el cambio en mí, el cambio legítimo en mí. Porque entonces alguien está pasando todo el seminario. Antes empezó bien y ahora está muy mal. ¿Por qué? Todo el seminario ha sido espectacular, pero ¿por qué? Porque no ha podido soltarse ante la presencia de Dios, permitirse el amor pleno del Señor, y todavía sigue amarrado esa persona, amarrado a sus circunstancias del pasado. No ha sido capaz de soltarse en plenitud y siempre está mendigando amor debido a sus situaciones del pasado, tal vez a situaciones duras que vivenció en su infancia. Y así son muchos que están llevando ese seminario a las carreras. Pasemos otro seminario más en la vida. Pero yo he visto personas tan maravillosas, pero tan maravillosas que no han sido capaces de pasar, por ejemplo, del sexto, séptimo, octavo ejercicio porque ya llevan más de un mes en esos ejercicios. No porque no tengan tiempo, no porque las circunstancias, no por el dinero, no por los problemas, sino porque están apropiándose de cada uno de los ejercicios, porque ellos dejaron de ser religiosos y se convirtieron en personas espirituales y buscan siempre su transformación y buscan ser diferentes y decir: yo tengo que cambiar. Y al tú cambiar, cambia tu familia. Ahí es donde puedes decirle al hombre basta, a la mujer basta, le puedes decir a todas las circunstancias basta, porque si cambias tu manera de pensar, tu forma de vivir cambia y se transforma. ¿Mi amor? Bueno, Rafa, yo creo que ha sido clarísimo en lo que estás diciendo.
necesitamos determinarnos, y no es por los demás, realmente no es cambiar por los demás, cambiemos por nosotros mismos. Yo creo que cada uno ha sentido que es la desesperanza, cada uno ha sentido el dolor, la tristeza, y es necesario como buscar esa sanidad del corazón. Por eso necesitamos hacerlo por nosotros. Hay una lectura que dice: perdona al que te ha hecho daño, no porque él se lo merezca, sino porque tú te vas a liberar. Y la realidad es que debemos liberarnos de tantas cargas, de tanta amargura, de tanto dolor, y empezar a vivir la libertad que trae el amor de Dios. Entonces yo los invito en este momento realmente que oremos para que el Señor traiga esa convicción en nosotros de decidirnos por nosotros, no por los demás. O sea, decidámonos por nosotros, busquemos nuestra propia salvación, y esa salvación personal va a hacer que con nuestro testimonio podamos llevar a otros también a la salvación. Y por eso en este momento, delante de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, mire, Él no necesitaba hacerlo, pero el amor del Padre por nosotros y por ayudarnos a que volviéramos a nuestra condición de hijos suyos, permitió este sacrificio de Jesús. Él vino, experimentó el dolor, la traición, la angustia, la tristeza, Él vio la tentación, Él vio todas las cosas. Yo me supongo en ese momento en que Él estaba siendo crucificado, y sabiendo y habiendo conocido a Judas, habiendo estado con Él debió sentir dolor esperando que Él tomara la mejor decisión, y pues no podía hacer nada. O sea, cada uno tomó una decisión. Entonces es el momento en que nosotros tomemos la decisión. Entonces, delante de Jesús de Nazaret, hermoso Hijo de Dios, que entrega su vida por nosotros, que entrega su preciosa sangre para hacernos libres, definitivamente delante de Él, digámosle: Señor, perdónanos porque nos ha causado dificultad determinarnos por nosotros, nos ha causado dificultad velar por nuestra propia libertad. Hemos estado tan pendientes de que el mundo cambie que se nos ha olvidado que los primeros que debemos cambiar somos nosotros, que debemos buscar nuestra libertad, nuestra sanidad, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz, nosotros mismos, Señor. Estamos pendientes tanto de juzgar al otro, de ayudar supuestamente al otro, de tratar de salvar al otro, que nosotros mismos nos estamos perdiendo. Hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por esta situación. Te pedimos perdón porque en nuestros conflictos con nuestra pareja se nos ha olvidado que los primeros somos nosotros, que estamos sufriendo, que nos estamos dejando llenar nuestro corazón de tanto dolor, de tanta amargura, de tanta desesperación, de tanta ira, de tanto resentimiento, Señor, que nos estamos hundiendo, Dios, nos estamos perdiendo, Señor. Hemos perdido a esa persona tan especial que éramos cuando éramos más niños, Dios. Cuando éramos niños éramos diferentes, y ahora nos desconocemos en lo que somos. Posiblemente antes éramos más tiernos, más expresivos, y ahora nos volvimos taciturnos, mal geniados, mal encarados, amargados, qué sé yo, tantas formas de reaccionar, y hemos ido cambiando lo que nosotros fuimos antes. Señor, perdónanos porque nos estamos dejando llenar nuestro corazón de tantas cosas que no son nada agradables a tu vista, Señor. Hoy, Señor, desde el corazón, quiero que tú lo hagas allí donde te encuentras. Desde tu corazón realmente dile con tus palabras a Jesús: mira, Jesús te está viendo. Él te está viendo y Él te está escuchando porque Él está vivo, Él resucitó
y está vivo esperando tus palabras. Dile desde allí donde estás: Señor Jesús, yo quiero vivir. Señor Jesús, yo quiero quitarme el dolor. Yo quiero quitarme la amargura, el mal genio. Yo quiero quitarme tantas cosas que me están lastimando. Señor, hoy quiero determinarme por ti. Hoy quiero preocuparme por mí. Realmente trabajar para mi libertad. Trabajar para mi sanidad. Trabajar para mi gozo, Señor. No preocuparme más por los que están a mi alrededor. No angustiarme más por ellos, porque ellos tendrán que decidir por sí mismos, Señor. Dame la oportunidad a mí de ser salva. Dame la oportunidad a mí de ser sana, Señor. Dame la oportunidad a mí, Señor, de encontrar paz en mi corazón. Hoy te quiero entregar mi vida. Hoy quiero abrirte mi corazón. Quiero que tú hoy estés en mi corazón, como dice tu palabra, que tú tocas a la puerta y si yo te abro y te invito a entrar, tú entrarás, Señor. Yo te pido que hoy tú entres en mi corazón. Esa es mi casa, Señor. Yo quiero que hoy entres y tú pongas orden en mi casa, en mi corazón. Que tú hoy limpies mi vida, que tú limpies todo lo que está mal en mi corazón, Señor. Que seas tú el Señor de mi vida, que seas tú con tu sangre poderosa sanándome, limpiándome, restaurándome, Señor. Yo a ti te reconozco, mi Jesús. Tú eres mi Salvador, Señor. Tú eres el que me abre las puertas del reino, Dios. Yo necesito, amado Jesús, poder abrir esa puerta que lleve hasta el reino de Dios. Y que en ese proceso, Señor, al ser yo salva, Señor, pueda ser testimonio para que mi familia pueda ser salva también. Yo te doy gracias, Dios, por lo que tú me enseñas. Yo te doy gracias, Dios, por esta nueva oportunidad. Señor, no quiero desperdiciar más oportunidades. No sé cuánto tiempo estaré sobre esta tierra, Dios, pero no quiero desperdiciar oportunidades. Quiero realmente conocerte y vivir en tu presencia, para vivir en tu paz, para vivir en tu alegría, para vivir en tu espíritu. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque tú me abres las puertas del reino de los cielos. Gracias, Señor Jesús, porque por tu amor puedo ser salva. Gracias, eterno Rey. Te entrego mi corazón y mi vida y honro a mi Padre en el nombre de Cristo Jesús. Todo esto para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.